tú puedes preguntarte, ¿por qué estos hombres no pudieron echar fuera a este demonio? ¿Qué fue lo que les estorbó a ellos para que pudieran manifestar el reino de Dios? Y algunos pudiéramos decir, bueno, es que no conocían a Jesús, es que no estaban cerca de Dios, pero quiero hablarte acerca de 5 principios que te van a dar autoridad sobre un mundo de tinieblas. Y esto es importante que lo sepas, porque quiero recordarte esto: estamos en una guerra. Voltea con el que está a tu lado, y si está durmiendo, dale un zape santo. Que no lo duerman las tinieblas. Y quiero que voltees con el que está a tu lado y le digas, estamos en una guerra. Vamos, díselo, estamos en una guerra. Estamos en guerra. Y la guerra que se está viviendo entre los 2 ejércitos más grandes que existen. El ejército de Dios, comandado por Jesucristo y por miles de ángeles, y el ejército de Satanás, comandado por Satanás y sus demonios. Y toda esa guerra se está peleando con un solo propósito y con un solo objetivo. Y el objetivo de esa guerra es tu corazón. Y usted podrá decir, ¿a poco se está peleando toda esa guerra por mi corazón? Claro, porque quien es dueño de tu corazón es dueño de tu voluntad. Y quien es dueño de tu voluntad es dueño de tu eternidad. En otras palabras, quien controla tu corazón decide tu voluntad. Y quien decide tu voluntad controla tu eternidad. Por eso se está peleando una guerra. No está en tela de juicio si se está peleando, porque se está peleando la guerra. La pregunta no es si se está peleando, la pregunta es quién está ganando la batalla por tu corazón. ¿Quién está teniendo el control de tu voluntad, de tus decisiones? En Efesios capítulo 6, versículo 10, lo puedes anotar. El apóstol Pablo en el versículo 13 nos deja claras unas cuantas cosas. Y lo que nos es lo siguiente: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que tu lucha no es contra las personas de carne y sangre, sino tu lucha es contra lo que gobierna el corazón de esas personas. Tu lucha no es contra tu esposo que no quiere nada con Cristo. Es contra lo que estorba en su corazón para que no busque a Cristo. Tu lucha no es contra tu hijo rebelde. Tu lucha es contra lo que gobierna su corazón, que lo vuelve rebelde. Tu lucha no es contra tu esposa deprimida. Tu lucha es contra lo que gobierna su corazón, que provoca y logra que lo deprima. Así es que es importante que tú y yo aprendamos a caminar con autoridad sobre este mundo de tinieblas. ¿Por qué? Porque aunque tienes pastores que pelean tus batallas y que te ayudan a pelear, aunque tienes una iglesia que te respalda, hay luchas que vas a tener que pelear tú. Y yo te pregunto, ¿estás listo para esas luchas? ¿Estás preparado para cuando venga Satanás, como dice la Biblia, como un león rugiente, viendo a quién devorar? Y puedes tener la autoridad espiritual para pelear por tu familia, para pelear por tus hijos. Si no es así, tenemos que hacer cambios. Y mientras yo estaba haciendo esta prédica, me acordaba de un momento en nuestra vida. Y lo cuento porque mi padre también lo cuenta como testimonio. Por eso me doy la libertad de contarlo. Pero quisiera comentarte esto. Como bien les he dicho, yo tuve un padre que fue alcohólico y drogadicto. Él fumó, tomó y hizo su desastre durante toda su vida. Y por un toque de Dios, el Señor lo sacó de ese lugar. Pasaron 2, 3, 4 años y él no había recaído. No fumaba, no tomaba, no se drogaba. Era un hombre de Dios que tenía intimidad con el Señor. Pero recuerdo que en una ocasión
nos invitaron a ir a Veracruz. Y en Veracruz tenía un tío, él ya falleció, y este tío era ateo. Pero no solamente era ateo y no creía en Dios, sino que era un hombre que aún atacaba a los cristianos. O sea, él no era ateo, él era antiteísta. Porque la palabra antiteísta significa en contra de lo que se cree que es un Dios. Entonces él no solamente negaba la existencia de Dios, sino atacaba a la gente que creía en Dios. Nos invita a ir a Veracruz, llegamos ahí a su casa y recuerdo que estuvimos 2-3 días, y en uno de esos días él sacó una botella de rompope y una botella de alcohol, ¿verdad? Y estando sentados a la mesa, este hombre le dijo a mi papá: tómate un tequilita, ¿no? Y mi papá le dice: no, es que yo no tomo porque Dios me sacó de ahí. Y él se empezó a burlar y decía: pues tú eras mi mejor gallo, ¿cómo que ya no tomas? Y empezó a insistirle ella, a insistirle: tómate aunque sea una. Es más, no tomes tequila, tómate un rompopito. Entonces mi papá, por no querer quedar mal con el tío, tomó ese rompope. Y para no hacerte la historia larga, mi papá, al haber sido un hombre adicto, se volvieron en muchas, a tal grado que llegó un punto en el que él mismo, sin darse cuenta, ya estaba borracho. No tomó mucho, tomó tal vez 1 o 2, pero al no haber tomado en tanto tiempo, esto se le subió y empezó a tomar y a tomar y a tomar. Para ese punto, mi mamá y yo que estábamos ahí, yo te estoy hablando de que era un joven tal vez de 17 años en esos tiempos, escuchamos ruidos en la noche, nos levantamos y vemos que mi papá estaba sumamente tomado. Entonces él empezó a ponerse agresivo y empezó a gritar y a aventar cosas y empezó a decirme: voy a salir, voy a caminar por la playa y voy a ver si me encuentro a alguien. Y empezó a desvariar. Entonces mi mamá y yo lo agarramos y lo metimos a la habitación. Y recuerdo que en ese momento nos quedamos viendo ella y yo y dijimos: llegó el momento de pelear por él. Entonces lo acostamos en la cama y empezamos a orar, reprimiendo todo espíritu que había venido sobre de él por haber abierto esa puerta de alcoholismo. Recuerdo que estábamos orando en esa habitación con un clamor, mi mamá y yo guerreando, intercediendo por su vida. Y para no hacerte esto tan largo, pero es real, cuando veas a mi mamá pregúntale. Empezamos a orar y en medio de la guerra de repente se va la luz, truena el transformador de luz. Y nos quedamos viendo y mi mamá me dice: sigue orando. Pues seguimos orando y guerreando y reprendiendo todo. Y recuerdo que estando en medio de esa guerra y en medio de ese clamor, de repente comenzamos a escuchar como cadenas empezaban a golpear el techo del lugar donde estábamos. Y empezaba a cimbrarse la casa y nosotros seguíamos guerreando. Y de repente comenzamos a escuchar con la luz apagada cómo se escuchaban espadazos mientras estábamos guerreando. Y ella me decía: no dejes de orar. Y yo le decía: no dejes de orar. Y orábamos hasta el punto en donde echamos fuera ese demonio que quiso entrar sobre la vida de mi padre. Él comenzó a vomitar, comenzó a llorar y fue libre en el nombre de Jesús. Tiempo después de haber terminado de orar, como a los 30 minutos, regresa la luz y las paredes eran lisas, pero logramos ver cómo habían marcas de espada por toda la pared. Y nos dimos cuenta que en ese momento peleamos una batalla en el espíritu y ganamos. Pero yo quisiera preguntarte: ¿qué hubiera pasado si mi padre, por una influencia, hubiera abierto esa puerta, pero nosotros no estábamos espiritualmente aptos para pelear por él? ¿Qué crees que hubiera pasado? Yo creo que ese momento Satanás lo hubiera ocupado para acabar con la vida de mi padre. Y de ahí viene la importancia de que aprendas que hay 5 principios
que te van a ayudar a tener autoridad sobre el mundo de tinieblas. El apóstol Pablo decía: no tienes lucha contra sangre ni carne, sino que tu lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y si nuestra lucha es contra ellos, hay 5 herramientas, 5 armas que te van a ayudar a vencer las tinieblas. Este domingo di una de ellas, por lo tal ya no voy a entrar en ese punto, solo te la voy a recordar. La primera herramienta que tenemos contra este mundo de tinieblas es, número 1, la seguridad de haber nacido de nuevo. La seguridad de haber nacido de nuevo. Hoy en día tenemos un concepto muy bajo de lo que es ser un cristiano. Yo escuchaba a un señor en una ocasión decirme: hay una persona que vende droga, y me dice: pero él es cristiano. Y yo: ¿cómo que cristiano? Sí, él es cristiano. Él ya me dijo que un día aceptó a Jesús en su corazón. Pues eso no es ser cristiano. O sea, tal vez aceptó a Cristo un día, pero eso no lo hace cristiano. Y eso nos lleva a entender que no todos los que venimos a una iglesia somos cristianos. Algunos podemos ser simpatizantes porque estamos de acuerdo con el ideal de Cristo, pero no lo practicamos. Algunos podemos ser seguidores porque estamos ahí, pero no tenemos compromiso. Y algunos somos discípulos y hemos nacido de nuevo. Y nos preguntábamos cuáles son las evidencias de alguien que ha nacido de nuevo. Y te menciono solamente 3 para seguir avanzando. Primera evidencia de que alguien ha nacido de nuevo es que nace una convicción de buscar a Dios. Alguien que ha nacido de nuevo es alguien que dice: de hoy en adelante mis días y mi vida le pertenece al Señor. Ya no solamente Dios va a ser un domingo en la semana, yo quiero a Dios todos los días. Yo quiero a Dios todo el tiempo. Yo quiero que Dios sea mi primer pensamiento y mi último pensamiento. Apenas platicaba con algunos de los hermanos que se casaron en estos últimos fines de semana aquí en la iglesia. Y me decía uno de ellos: pastor, nos fuimos el domingo de luna de miel. Y él me decía: aunque andábamos disfrutando, no nos sentíamos completos. Preferimos habernos quedado en la iglesia. Y yo les di permiso, ¿verdad?, de que se fueran a la luna de miel. Les dije: ¿qué hacen aquí? Órale, lárguense a disfrutar de su boda, ¿verdad? Pero ellos me decían: nos faltó algo. Nos sentíamos incompletos. ¿Por qué? Porque cuando alguien nace de nuevo, nace en tu corazón una convicción de decirle sí al Señor, de decirle sí a su palabra, de decirle sí a su presencia. Amén. Esa es la primera evidencia. Evidencia número 2: vienen cambios a tu vida. Tú no puedes decirme que has nacido de nuevo si la evidencia de tu nacimiento no es un cambio. Que te crea tu abuelita que naciste de nuevo, si dices que naciste de nuevo y no cambias, y vives como vivías, y actúas como actuabas, y hablabas como hablabas. Esa no es la evidencia. La evidencia de que has tenido un encuentro con Dios es que todo cambia. Es que ya no puedes ser el mismo. Es que ya no te acostumbras ni te acomodas a tu pasada manera de vivir. Algo tiene que cambiar. Amén. Tercera evidencia: nace en tu corazón un deseo de predicarle de Jesús a otros. Veíamos la historia del endemoniado gadareno, que dice la Biblia que Jesús lo liberó y él le rogaba: Jesús, permíteme ir contigo. Y Jesús le dijo: no vayas conmigo, es necesario que te quedes y ve por todo el pueblo anunciando lo que Dios ha hecho contigo. La tercera evidencia de que has nacido de nuevo es que no puedes callar lo que Jesús hizo contigo. Amén. Yo creo que cuando alguien nace de nuevo y Dios pone un fuego en tu corazón, tu plática es Jesucristo. No, si alguien no te ha dicho un día: ay, que no sabes hablar de otra cosa, fracasaste como cristiano. Porque alguien que está metido con Cristo, su plática es Cristo.
Alguien que está metido con Cristo, su diálogo, todo lo que habla, empieza en Él y termina en Él. Amén. Ya no escuché tantos amenes. Segunda evidencia o segunda herramienta que nos va a dar autoridad sobre un mundo de tinieblas. La primera es nacer de nuevo. La segunda, anótala. Debes de ser un verdadero discípulo de Jesús. Debes de ser un verdadero discípulo de Jesús. Y quiero resaltar esto. Le puse a la palabra discípulo verdadero. Digan conmigo, verdadero. Porque así como existen verdaderos discípulos, también existen falsos discípulos. Y quiero que entiendas esto. Jesús no vino a morir en la cruz y a entregarlo todo para ser cristianos. Él vino a la tierra y el nombre que Jesús le puso a sus seguidores no es cristianos, es discípulos. Cuando tú estudias qué significa la palabra discípulo, anótalo. Discípulo viene de la palabra griega koine, que se traduce en su forma literal como el que se sienta y aprende. Ok, un discípulo es alguien que se sienta para aprender. Eso es en forma literal. Porque si fuera así, dile al que está a tu lado: ay, pues ya somos discípulos, qué buena onda, ya nos graduamos. Pero cuando profundizas en el concepto de ser un verdadero discípulo, escucha qué es ser un discípulo. Un discípulo es aquel que se sienta y aprende. Un discípulo es el sujeto que está dispuesto a comprometerse con las disciplinas espirituales. Un discípulo es la hechura de su maestro. Un discípulo es el que camina pegado a una persona de autoridad con un anhelo, y el anhelo es que todo lo que hace su maestro, un día él lo pueda hacer. Eso es ser un verdadero discípulo. Volverte en un seguidor de Cristo que tiene una cualidad. Y escucha cuál es la cualidad del discípulo. La cualidad del discípulo es disciplina. Sin disciplina no hay discípulos. Un discípulo no es por cuánto sabe. Un discípulo no es por cuánto hace. Un discípulo es discípulo porque tiene un principio: disciplina. ¿Y sabes cómo se entiende la palabra disciplina desde el rasgo de un discípulo? Constancia. Escucha, sin constancia y sin disciplina no hay discípulos. ¿Y cómo batallamos con la constancia? ¿Verdad? Vemos cristianos que dicen: voy a leer la Biblia este año. ¿Cuántos dijeron a principios de este año: voy a leer la Biblia completa? Ahora, para no exponer a nadie, estamos en marzo. ¿Cuántos la siguen leyendo? Algunos dirán: no, pues sí, me quedé en Génesis, pastor. ¿Te das cuenta cómo no somos disciplinados? Nos comprometemos a cosas que no hacemos. Y cuando llega el momento de decir: seré un discípulo, todos con fe decimos: sí soy. Pero la respuesta es que si no hay disciplina, no puedes ser discípulo. Porque la disciplina es constancia. La disciplina es compromiso. La disciplina es determinarte a hacer cosas por Dios, cueste lo que te cueste. Amén. Ya no escuché tantos amenes ahí. Amén. Que si decidiste seguir a Jesús es en todo tiempo, en todo lugar, bajo toda circunstancia, cuando tienes ánimo y cuando no tienes ánimo, porque ese es el rasgo de un verdadero discípulo. Hay gente que dice: ay, es que no tengo ganas de ir a la iglesia. Jesús tampoco sentía ganas de ir a la cruz por ti y fue. Porque esa era la cualidad de un verdadero discípulo, que seguía la hechura del maestro. No se trata de querer, trata de gusto.
Se trata de determinaciones. Y la segunda persona que tiene autoridad sobre ese mundo de tinieblas son aquellos que han sido llamados a ser discípulos. ¿Qué es un discípulo? Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Me dicen amén cuando lo tengan. Dice así: entonces Jesús dijo ¿a quiénes? ¿Dijo a quiénes? Digo conmigo, discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La pregunta aquí es: ¿cuál es la principal cualidad de un discípulo de acuerdo a lo que Jesús le pidió? Y la respuesta es: toma tu cruz y síguelo. La pregunta aquí es: ¿qué es tomar tu cruz? Anótalo ahí en tu libreta. Porque escucha lo único que le pidió Jesús a sus discípulos. Lo único que le pidió Jesús fue: toma mi cruz. Tomar la cruz significa morir a tus sueños para cumplir los sueños de Dios. Tomar tu cruz significa morir a lo que tú quieres, morir a lo que tú deseas, morir a lo que tú anhelas, por cumplir los sueños y los planes de alguien que es más importante que tú y que yo. Amén. Entonces quiero que entiendas esto: nadie que se resiste a soltar sus sueños está siguiendo realmente los pasos del Maestro. Jesús vivió y murió para cumplir la voluntad del Padre. Si un discípulo hechura del Maestro, tenemos que vivir y morir para cumplir la comisión que Él nos dejó. Un discípulo es alguien que dice: esto es lo que yo quiero, pero hágase lo que tú quieres que yo haga. Esto es lo que yo anhelo, pero ¿qué anhelas tú, Señor? Esas son las marcas, esas son las huellas de un verdadero discípulo. Amén. Dice Juan capítulo 3, versículo 38. Juan 3, 38. ¿Ya lo tenemos? Dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. ¿Sabes qué es lo que Jesús estaba hablando? Jesús estaba hablando una realidad. Yo no vine a la tierra para hacer lo que yo quiero. Yo vine a la tierra para hacer la voluntad de mi Padre. Y ¿sabes algo? Algunos de los que estamos aquí podemos tener sueños, podemos tener anhelos, podemos tener deseos, pero un verdadero discípulo es el que muere a lo que él quiere para que resplandezca lo que Dios quiere para él. Amén. Si tú me preguntaras, acabo de cumplir 30 años. Yo sé que me veo de 18 con poquita barba, pero si tú me preguntaras qué esperaba hacer a los 30 años, te aseguro que te hubiera dicho 1000 cosas, menos lo que ahora estoy haciendo. Yo me imaginaba a los 30 años como con mi carrera, ¿verdad? Y yo me imaginaba en Estados Unidos, por las calles de California, con un BMW Biplaza descapotable, ¿verdad? Con una melena que me llegara hasta la cintura, al lado una modelo, cerveza, no se espanten, ¿ok? Pero vivo en Almolo, York, manejando un bocho, y en vez de tener mata, se me está cayendo el cabello. Pero vivo para cumplir la voluntad de aquel que me llamó. Vivo para hacer lo que el Padre me llamó a hacer. Y esas son las huellas de un discípulo, que estás dispuesto a morir a lo que quieres, a lo que anhelas y a lo que deseas, para que los sueños de alguien que es mayor que tú se cumplan en tu corazón. Amén.
Hay alguien aquí que diga: Señor, estoy dispuesto a morir a lo que yo quiero para que nazca lo que tú quieras en mí. Amén. Gloria a Dios. Esas son las huellas de un discípulo. Alguien que está dispuesto a vivir y a morir por causa de Él. Saben, yo me alegro de mi edad, porque aunque algunos puedan decir: desperdiciaste tu vida, para mí es el orgullo más grande decir que los mejores años de mi vida se los di a Dios. ¿Qué significa tomar la cruz? Tomar la cruz significa hacer la voluntad del Padre, cueste lo que te cueste. Eso es tomar la cruz. Ahora la pregunta es: ¿cómo sabes si has tomado la cruz? Anótalo ahí en tu libreta. Anótalo, porque esto es importante. Las dos evidencias que has tomado tu cruz es: número uno, estás donde Dios quiere que estés. Estás donde Dios quiere que estés. Yo quiero preguntar: ¿cuántos saben que Dios los ha llamado a Almoloya de Juárez? Yo sé que algunos dicen, los más nice, ¿verdad? Es que yo quería en Metepec, yo quería en Santa Fe y me tocó en Santa Juana. ¿Cuántos saben que Dios los llamó amigos del Espíritu? Estás donde Dios quiere que estés. Pero viene el segundo filtro. El segundo filtro de tomar tu cruz después de estar donde Dios quiere que estés es: ¿estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer? Te voy a repetir esto. Los dos filtros de la voluntad de Dios: estoy donde Dios quiere que esté, haciendo lo que Dios quiere que haga. Porque ¿sabes algo? Estar donde Dios te llamó a estar sin estar haciendo nada no sirve. Y sabes, amado hermano, si Dios te llamó a esta iglesia, Dios no te llamó a calentar sillas. Dios no te llamó a ser, en el hebreo antiguo, un cristiano kadosh, o sea que viene cada 8 días. Si Dios te trajo a este lugar, es porque hay propósitos de parte de Dios para tu vida en este lugar. Y estar donde Dios quiere que estés sin hacer lo que Dios te llamó a hacer es perder el tiempo. Así es que voltea con el que está a tu lado y dale una sonrisa, colgate, ¿okay? Para que te vea feo un ratito a ti, ya me veo feo por mucho tiempo a mí, ¿okay? Y dile, pero con una sonrisa: deja de perder el tiempo. Vamos, dile: deja de perder el tiempo. ¿Y cuándo vas a servir, hermano? Pues cuando Dios me llame. Escucha, Dios te puede llamar, no lo niego, pero hay servicios que están esperando a que alguien tome y no son cuestión de llamar. Alguien que tiene en su corazón servir no necesita que le digan: sirve, vive para servir. Me he dado cuenta que a veces va a empezar el culto y tenemos la escalera aquí puesta, ¿verdad? Y ven al pastor trepado como chango acomodando cosas, y algunos: ay, mira qué padre que el pastor sí trabaja, ¿verdad? En vez de acercarse y decir: pastor, ¿qué necesitas? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste con tu pastor, tu pastora, y les dijiste: ¿qué puedo hacer por ustedes, pastores? ¿Necesitan algo? ¿Hay algo que se necesita? Y algunos: es que si no es la alabanza, yo no quiero nada. Por favor, hermano, el rasgo de un discípulo es que vivimos para hacer lo que el Padre nos llamó a hacer. Nuestro ministerio es todo lo que mis manos puedan hacer. Si mis manos me sirven para acomodar una silla, ese es mi ministerio. Si mis manos me sirven para lavar un baño, ese es mi ministerio. Si mis manos me sirven para saludar a un hermano, ese es mi ministerio. Así es que yo quiero desafiarte a esto. Tú no puedes ser un discípulo si no vives para recibir cosas del Padre y dárselas a los otros. Escucha esto: muchos somos aguas estancadas. ¿Sabes por qué? Porque recibimos. Nada de lo que recibimos damos. ¿Y sabes qué pasa con las aguas estancadas? Apestan, se echan a perder. ¿Sabías que cerca de Jerusalén
Hay un mar que se llama el Mar Muerto. ¿Sabes por qué se llama así? Porque recibe agua de todos los océanos, pero nunca regresa lo que le da. Y eso provocó que esté muerto, que es un lugar donde no puede haber peces, donde no puede haber vegetación. Entonces, si tú eres alguien que siempre está, recibe y recibe y recibe y recibe, pero nada de lo que recibes das, te tengo una noticia: te estás muriendo, te estás muriendo. Tienes que servir. Si sabes que Dios te llamó a Almoloya, tienes que hacer algo por Almoloya. Si sabes que Dios te llamó amigos del Espíritu, tienes que hacer algo por amigos del Espíritu. Amén. Punto número 3. Voy a seguir avanzando. Pastor, regreso a este punto. ¿Qué puedo hacer? Siempre hay algo que hacer en la casa del Señor. Siempre hay algo. Así es que no es que te llamen porque te vas a quedar esperando. Ofrécete, acércate, ponte a la orden. Y Dios va a hablarle a los pastores, Dios va a hablarle a los líderes, y te vamos a jalar para llamarte a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Pero basta de perder el tiempo. Amén. Hay iglesias en donde te dicen: ¿quieres servir al Señor? Claro, muy sencillo. Necesitamos un año de membresía, que termines todos los cursos, que te bautices, que hables en lenguas, que profetices. Ahí ya puedes servir. Y acá no. Acá somos una iglesia en donde decimos: ¿crees en Jesús? Sí. ¿Lo aceptaste en tu corazón? Sí. ¿Quieres algo con Dios? Sí. ¿Estás listo para servir? Aprovechen eso. Si no estás haciendo algo para Dios, no es porque Dios no quiere, es porque tú no quieres, es porque no te has comprometido. Amén. Porque algunos le huyen al servicio porque le tienen miedo al compromiso. Y por eso hay gente que no quiere servir, porque dice: no, ¿para qué lo agarro? Ni voy a ir. Sé cómo soy. Voy un domingo y falto 8. ¿Por qué no te comprometes? ¿Por qué no tomas decisiones determinantes de decir: si Dios me llamó a este lugar, me voy a plantar en este lugar y voy a dar frutos como el Señor me ha llamado a dar? Amén. Punto número 3. Tercer principio que te da autoridad en contra de un mundo de tinieblas. Número 3, una vida en santidad. Una vida en santidad. Les comentaba hace unas cuantas semanas, ¿verdad?, que así como existían amuletos en la iglesia católica, algunos han traído esos mismos amuletos a la iglesia cristiana, ¿verdad? Y vas por las calles de Almoloya y de repente ves, no sé, una pulserita roja con un ojito ahí en medio, ¿no? Y te lo venden y te dicen: este es para el mal de ojo, para que nadie te codicie, ¿verdad? Si traes una de esas, estás endemoniado, quítatele en el nombre de Jesús. Pero esa es otra prédica, ¿qué? Y algunos decían: ay, voy a pasar por un lugar feo, pues me protejo, ¿verdad? Y se aventaban su persignado. Y algunos se volvieron cristianos y trajeron esos amuletos. Y cuando hay un endemoniado, me cubro con la sangre de Cristo, ¿no? Pero quiero decirte que no existe amuleto que te cubra en contra de las obras del diablo más que la santidad. Escucha, la sangre de Cristo cumplió el propósito de cubrir nuestra maldad y perdonar nuestros pecados. Tú no puedes decir: me cubro con la sangre, porque cuando recibiste a Jesús en tu corazón, la sangre te lavó por completo. Ya cumplió su propósito. Entonces, ¿qué es lo que te cubre de un mundo de tinieblas? ¿Qué es lo que te cubre de la oscuridad? ¿Qué es lo que te cubre de Satanás y de sus demonios? Lo que te cubre tiene un nombre, se llama santidad. Necesitamos aprender a caminar teniendo una vida santa, ya que nadie que no tiene santidad puede tener autoridad sobre un mundo de tinieblas. Me ha tocado estar en liberaciones en donde cuando estás orando por una persona que está poseída o endemoniada y de repente tienes hermanos, el demonio se voltea y le dice a algunos: ¿tú qué me quieres echar fuera? Si tú andas haciendo esto y esto y esto, y los exponen.
Y nosotros oramos y los callamos y no dejamos que expongan. Pero escucha, tú no estás listo para ir en contra de un mundo de tinieblas si sigues caminando dentro de ese mundo. ¿Me explico? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Alguien que no tiene una comunión con Dios no puede tener autoridad sobre un mundo de tinieblas. Escucha lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor rugiendo y buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Wow. Primera de Pedro nos habla esto. Nos habla de que tenemos un adversario, y ese adversario se llama Satanás. Di conmigo, Satanás. Ahora dilo con ganas, Satanás. Y la Biblia dice que Satanás está como león rugiente, buscando a quien puede devorar. Quiero que entiendas esto. Nuestro adversario, el diablo, no descansa. Día y noche está al acecho. Y ¿sabes algo? ¿Sabes con quién está interesado? ¿A quién va a buscar derribar? ¿A quién va a buscar destruir? A quien tiene puertas abiertas para que él devore. De ahí viene la importancia de la santidad, ya que alguien que no vive una vida santa es una presa fácil para que el diablo lo haga caer. Necesitamos aprender a caminar puramente, santamente. Necesitamos aprender a crucificar nuestra carne constantemente. Ahora, yo no quiero poner un peso sobre ustedes de tienes que ser santo y santo, 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 ¿verdad? Porque la Biblia enseña que los ojos de Dios recorrieron la tierra buscando a uno que habría de ser santo y no lo encontraron. Y si no lo encontró en todo el mundo, esta iglesia no es la excepción. No hay ni uno santo. Pero el hecho de que no seas completamente santo no significa que no te esfuerces por serlo. No significa que no te esfuerces por buscar a Dios. Todos tenemos debilidades, todos tenemos pecados, todos tenemos áreas en nuestra vida que no honran, que no agradan al Señor. Pero tu trabajo y el mío es resistirnos a las obras de la carne, resistirnos a aquellas cosas que nos pueden hacer caer. Porque escucha esto, ¿cuántos anhelan ser siervos en este lugar? Como todos los demás que... ¿Cuántos anhelan ser siervos en este lugar? Los discípulos decían que aquel que desee ser siervo debe de tener una cualidad, y la cualidad es que tiene que ser irreprochable. ¿Sabes qué significa la palabra irreprochable? Que no hay nada que tengan que decir en tu contra. Y la fortaleza más grande de un siervo de Dios que ama y que busca, que honra al Señor, es la santidad. Cuando a un siervo de Dios le quitas la santidad, le quitaste toda la autoridad que tiene en contra de un mundo de tinieblas. Ahora, tú puedes decir: ay, pastor, pero yo he visto gente que no se congrega y sigue orando por enfermos y sanan. Yo he visto a gente que no se congregan y siguen echando fuera demonios. Yo he visto a gente que anda en pecado y sigue profetizando. Claro, porque la Biblia enseña que los dones son irrevocables. Pero más importante que los dones es esto, anótalo. Más importante que Dios te utilice es que Dios te apruebe. Ajá, te lo voy a repetir. Más importante que Dios te utilice es que Dios te apruebe, que Dios esté de acuerdo contigo, que camines en la misma sintonía del Señor. Porque la Biblia enseña que cuando Cristo venga en su gloria, algunos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre liberamos cautivos. Algunos dirán de la iglesia contemporánea: en tu nombre
que cantaba en la alabanza. En tu nombre movía el pandero. En tu nombre le daba la bienvenida. En tu nombre le daba clases a los niños en la escuela dominical. Y Jesús les dirá: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Te das cuenta que es más importante que Dios te apruebe a que Dios te utilice? Y veo mucha gente preocupada por ser utilizada por Dios, pero tampoco preocupada por ser aprobada por Dios. Tenemos que cuidar nuestra santidad. Ahora tú puedes decir: ay, pastor, pero yo he pecado, he hecho las cosas mal. Amado, yo también. A veces he cometido errores, he fallado, pero la Biblia enseña que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y que cuando alguien viene con un corazón constricto y humillado, Él no lo echa fuera. Así es que nunca es tarde para volverte al Señor. Nunca es tarde para pedirle perdón. Nunca es tarde para dejar ese mundo y buscar y servir al Señor. Todo empieza con una decisión. Tienes que tomar esa decisión. Nunca es tarde para volver al Padre. Amén. Jesús lo habló constantemente en la Biblia. Cuando le trajeron a una mujer sorprendida en el acto del adulterio, la Biblia dice que la trajeron desnuda y la presentaron delante de Jesús, viendo qué hacía Jesús con ella. Y la Biblia dice que Jesús se hincó y comenzó a escribir unas palabras en la tierra. Hay muchas teorías acerca de ese pasaje. Algunos dicen que estaba escribiendo un texto de la ley. Algunos otros dicen que estaba escribiendo el nombre de los que acusaban a esa mujer. No hay una teoría que diga qué es lo que escribió, pero la Biblia dice que cuando Jesús se levantó, le dijo a la multitud que acusaba a esta mujer: y el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. En otras palabras, les estaba diciendo: si ustedes también están deshonrando a Dios, ¿cómo juzgan a esta mujer que se ha equivocado? Una vez que estos hombres se fueron, Jesús despidió a la mujer con una frase, y la frase fue: vete y no peques más. ¿Sabes qué es eso? Gracia. Perdono tu pecado, perdono tu error, perdono lo que hiciste más, pero no lo vuelvas a hacer. Guarda tu corazón, aléjate del mal. Amén. Así es que todos fallamos, todos nos hemos equivocado, todos hemos cometido errores, pero no tenemos un Padre que nos juzgue y nos condena, sino un Padre que nos ama y que nos restaura y que te dice: vete y no peques más. Amén. Si es que voltea con el que está a tu lado y dile: hay una oportunidad para ti. Aún a pesar de tus errores. Vamos, díselo. Tal vez estás profetizando sobre esa persona. Dile: aún a pesar de tus errores, aún a pesar de tu pasado, aún a pesar de tus malas decisiones, hay oportunidad para ti si te arrepientes y no pecas más. Amén. Wow. ¿Cuál es la evidencia? Y ya tengo que acabar, pero en estos últimos minutos, ¿cuál es la evidencia de que estás teniendo una vida en la carne en vez de aspirar a tener una vida santa que honra a Dios? Anótalo. 3 evidencias de alguien que ha perdido santidad. 3 evidencias de alguien que ha descuidado su comunión con Dios. Número 1, las debilidades se hacen más fuertes. Alguien que está caminando en la carne, las debilidades se vuelven cada día más fuertes. Esa es la primera evidencia. Empiezas a permitir cosas que no permitías. Empiezas a ver cosas que antes no veías. Empiezas a escuchar cosas que antes no escuchabas. Ese es el primer paso hacia la carne. Segunda evidencia: tu comunión con Dios se ve afectada.
Alguien que le está dando rienda a la carne, le cuesta trabajo orar, le cuesta trabajo leer la Biblia, aún le cuesta trabajo venir a la iglesia. Yo he escuchado a personas que dicen: ¿cómo voy a ir a la iglesia si he hecho esto? ¿Cómo pudiera pararme en la casa de Dios? Y algunos dicen: me siento hipócrita. Esa es la evidencia de que la carne se está volviendo más fuerte. ¿Sabes por qué? Porque el pecado se define como una muralla que separa el corazón del hombre de la presencia de Dios. Y mientras más la carne se fortalece, más la comunión con Dios mengua y se hace débil. Tercera evidencia de que te estás descuidando espiritualmente. Número 3, se afectan tus relaciones. Se afectan tus relaciones. En otras palabras, número 1, te alejas de Dios. Dejas de orar, de leer la Biblia. Número 2, te alejas de tus pastores. Alguien que está mal nunca se va a acercar a sus pastores. Más bien le huyen a los pastores. Los ven y dicen: ay, no, me voy rápido, no me vaya a decir algo el pastor. Número 3, te alejas de tu iglesia. Y número 4, te alejas de los que te aman, de los hermanos en Cristo, de los que oran por ti. ¿Sabes por qué? Porque lejos eres una presa fácil para el diablo. Y esa es una evidencia de que la carne se está volviendo cada día más fuerte en tu corazón. Así es que hasta aquí le voy a dejar, y me quedan los 2 puntos más importantes que se los voy a compartir el próximo jueves. Y espero, si, como decían en Hechos 6, ¿no? Si Dios me permite, espero que ya me deje salir de este tema. Pero a alguien Dios le estaba hablando en este lugar. No, te escuché. A alguien Dios le estaba hablando en este lugar. Te hablé de 3 de 5 huellas que te ayudan a ver si eres alguien que está caminando por encima de las tinieblas o que está inmerso en este mundo de tinieblas. Número 1, te hablé acerca de nacer de nuevo. Número 2, te hablé acerca de ser discípulo. Y número 3, te hablé acerca de tu santidad. Si me puedes ayudar, Jera, por favor. Y saben, a veces nuestra comunión con Dios se ve afectada por los errores de nuestro pasado. Pero algo que he aprendido, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, es que quien te recuerda tu pasado es el diablo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es dueño de tu presente, porque quiere cambiar tu futuro. Aquel que te recuerda: pero tú hiciste, pero tú dijiste, pero tú estuviste mal, nunca viene de Dios. Porque Dios es experto en sanar y perdonar el pasado. Quien ocupa el pasado para juzgarte y para condenarte, ese es el diablo. Quien cuando te condena, ¿verdad? Te dice: es que tú hiciste mal. ¿Cómo te vas a acercar a Dios? Ve cómo andas, ve cómo hablas, ve lo que has hecho. Ese es el diablo que te está estorbando para que te acerques con el Padre. El diablo se encarga de tu pasado, pero Dios se encarga de tu presente, porque quiere cambiar tu futuro. ¿Cuántos anhelan que Dios cambie su presente? Porque anhelan un mejor futuro. Si es así, quiero que cierres tus ojos. Vamos, cierra tus ojos. Durante estos últimos minutos, cierra tus ojos.
Percibo en mi corazón como algunos han estado batallando con su pasado. Y algunos han dicho: ¿cómo me voy a acercar a Dios? Algunos han dicho: ¿cómo me voy a acercar al pastor si supiera lo que he hecho? Si supiera lo que he dicho, cómo he actuado. Pero el día de hoy quiero decirte: no tienes un padre que juzga y que condena. Tienes un padre que ama, que perdona y que restaura. Y que sin importar cuán grande haya sido tu pecado y tu maldad, más grande es la gracia que te va a cubrir. La Biblia dice: 7 veces caerá el justo y 8 veces el Señor le levantará. Dios es Dios de nuevas oportunidades. Y el día de hoy el Señor quiere llevarles a pedirle perdón por todo lo que hemos hecho, por todo lo que hemos dicho, cuando todos veían y cuando nadie veía. Siento en mi corazón que algunos se sienten tan sucios a causa de que han permitido cosas que saben que nunca debieron de permitir. Siento en mi corazón muy fuerte que aquí hay muchos pecados de inmoralidad sexual. Algunos que estando casados fallaron. Algunos que siendo solteros permitieron cosas que no están bien. Y por saciar su necesidad temporal, sienten que han perdido todo. Y algunos dicen: mejor me alejo de Dios, porque si Dios supiera lo que hice, amado, Dios lo sabe todo. Y Dios, que es Dios, que está en todo lugar, en todo momento, estuvo también cuando fallaste. Pero no tenemos un Padre que nos juzga por nuestros errores. Tenemos un Padre que nos ama, que nos perdona y que nos restaura. Que dice la Biblia que el que viene a Él, Él no lo va a echar fuera. Y que sin importar cuánto hayas pecado y cuánto hayas fallado, Él es fiel y justo para perdonarte. ¿Cómo comienza el perdón? De Dios obrando sobre tu vida. Número 1, admite tu culpa. Porque algunos echan culpas. Y alguien que le echa la culpa a otros evidencia que no está arrepentido. Es que sí me enojé, pero tú me hiciste enojar. Es que sí te dije cosas malas, pero tú empezaste. Evidencia de que no hay arrepentimiento. Porque cuando el arrepentimiento es genuino, nunca se excusa el error. Ese fue el gran error de Adán y de Eva, que sabiendo que hicieron las cosas mal, le echaron la culpa al otro en vez de admitir sus errores. Primer paso para el perdón: date cuenta de tu condición. Segundo paso: pídele perdón a Dios. Tercer paso: aléjate de lo que te hace pecar.
Y cuarto paso, acércate a Dios para que no vuelvas a fallar. Así es que si alguien sabe que no tiene autoridad en contra de un mundo de tinieblas, porque sabe que no ha hecho las cosas bien, que no ha honrado a Dios, pero el día de hoy está arrepentido y quiere pedirle perdón a Dios, yo quiero motivarte. Ponte de rodillas y dile al Señor: perdóname, Señor. Si lo quieres hacer acá en el altar, lo puedes hacer en el altar, si no, hay en tu lugar, pero ponte de rodillas. Nadie te va a juzgar, porque todos pecamos, todos fallamos, todos nos equivocamos. Y algunos dicen o podrán decir: mañana le pido perdón a Dios. Amado, mañana puede ser muy tarde. Mañana puede ser muy tarde. Hoy es el día de tu perdón. Hoy es el día donde Dios quiere lavarte, donde Dios quiere limpiarte. Dobla tus rodillas. La Biblia dice: no me encubras tu pecado. O sea, Dios te dice: no lo ocultes, no lo guardes, suéltalo, háblalo. Porque si no lo hablamos, Él no lo puede perdonar. Así es que si estás de rodillas, entiendo que es porque quieres venir al Padre, quieres pedirle perdón y quieres alejarte del mal. Si es así, vas a repetir conmigo: Señor Jesús. No te escuché. Señor Jesús, en esta hora, con todo mi corazón, yo te pido perdón, Padre. Perdóname, porque no he hecho las cosas bien. Perdóname, porque te he fallado en palabras, en acciones. Me arrepiento delante de ti. Perdóname y dile qué es lo que Él te tiene que perdonar. Perdóname porque he mentido, porque he maldecido. Perdóname porque he jurado con engaño, porque he levantado falso testimonio, porque me he masturbado, he visto pornografía, he engañado. Vamos, dile lo que has hecho. Perdóname porque he mirado con codicia a mujeres que no son mi esposa. Perdóname porque he faltado los días domingo. Perdóname porque he tomado lo que te corresponde. Pídele perdón a Él. Él es fiel y justo para perdonarnos. Vamos, háblalo, háblalo. Eso es algo que tú tienes que hablar. Eres tú con Dios. Pídele perdón a Él. Él no te juzga, Él no te condena. Él te perdona y te restaura. Y una vez que le has pedido perdón al Señor de tus pecados, Jesús tiene una palabra para ti. Y la palabra que tiene Dios para ti es: vete y no peques más. Aléjate de lo que te hace caer. Aléjate, aléjate. ¿Cómo te alejas de eso? Si pecas de alcoholismo, huye de tus amigos que te incitan a tomar. Si pecas en algún tipo de sexualidad indebida, aléjate de esa persona que te hace caer. Bórrale, bloquéale, toma esa decisión
Y así Dios te va a dar autoridad. Pero sobre todas las cosas, llénate de Dios, porque solo lleno de Dios podremos vencer. Solo lleno de Dios podemos ganar. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Bájale un poco. Esta es mi seguridad. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el pierdes el control. Escucho el eco de tu voz susurrando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. El velo está cayendo. El velo está cayendo hoy. Y puedo ver con claridad. El velo está cayendo. El velo está cayendo hoy. Y yo me vuelvo a levantar. Y yo me vuelvo a levantar. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene. Me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Vamos, Silo. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Vamos, Silo.
y de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor, es tu amor que me sostiene. Me da seguridad. Me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz. Escucho el eco de tu voz, susurrando en mi interior, susurrando en mi interior. Tus palabras me sostendrán, tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad, esa es mi seguridad. Tus palabras me sostendrán, tus palabras me sostendrán. Ese es mi, tus palabras me sostendrán, tus palabras. Y hoy me vuelvo a levantar. Y hoy me vuelvo a levantar, hoy me vuelvo, y hoy me vuelvo a, hoy me vuelvo, y hoy me vuelvo a levantar. Podemos darle un fuerte aplauso al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Te amamos, Jesús, te adoramos, Señor.